te gusta el video, por favor dale like y suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Nosotros somos Misión Vida Eterna. Bueno, hoy continuamos con ese capítulo 1 de Juan y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, es porque Jesús nos pide que nos bauticemos. Entonces hoy vamos a responder a las preguntas: ¿qué es el bautismo? ¿Por qué es necesario el bautismo? ¿Quiénes se bautizaron y por qué lo hicieron? ¿Y qué diferencia hay entre el bautismo en el agua y el bautismo del Espíritu? Para ello vamos a seguir en el capítulo 1 de Juan, de los versículos del 19 al 34. Entonces vamos a empezar a leer. Dice: este es el testimonio de Juan dado a los judíos de Jerusalén cuando enviaron unos sacerdotes y le dijeron a Juan y le preguntaron: ¿quién eres tú? Juan respondió sin titubear y sin ocultar la verdad: yo no soy el Mesías. También le preguntaron: entonces ¿quién eres? ¿Eres Elías? Juan respondió: no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Él contestó: no. Entonces le dijeron: ¿quién eres tú? Dínoslo y así podremos llevar alguna respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices sobre ti mismo? Él dijo: yo soy el que grita en el desierto, enderecen el camino para el Señor, como dijo el profeta Isaías. Los fariseos habían mandado a esos hombres. Ellos le preguntaron: si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, entonces ¿por qué bautizas? Juan les respondió: yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien que no conocen y él viene después de mí. Yo no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Eso pasó en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente Juan vio que Jesús venía hacia él y le dijo: miren, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando dije: hay un hombre que viene después de mí, que es más importante que yo porque existía antes que yo. Yo mismo no lo conocía, pero vine a bautizar con agua para que así Israel pudiera darse cuenta de quién es él. Entonces Juan dio este testimonio: yo vi al Espíritu que bajó del cielo en forma de paloma y se colocó sobre él. Yo no lo conocía, pero Dios, que me envió para que bautizara con agua, me dijo: tú verás al Espíritu bajar y colocarse sobre el que bautiza con el Espíritu Santo. Lo he visto y por eso doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. En primer lugar, centraremos la atención en Juan el Bautista, quien anunció el mensaje de la venida de Cristo haciendo mención de un texto de Isaías que estaba en el versículo 43. Dice: una voz grita: preparen el camino para el Señor en el desierto, háganle a nuestro Dios un camino recto en el desierto. Juan anunció el bautismo del arrepentimiento. En Mateo 3, él decía: cambien su manera de pensar y de vivir, porque el reino de Dios está cerca. El fin de Juan era anunciar el mensaje del arrepentimiento para que todos los que escucharan cambiaran su manera de pensar y de vivir. Muchos fariseos y saduceos venían a Juan para que Juan los bautizara y él les decía: partida de víboras, ¿quién les advirtió que escaparan de la ira de Dios que está por venir? Vivan de tal manera que demuestren que realmente han cambiado, y no me vengan con que Abraham es nuestro antepasado, porque les aseguro que Dios puede convertir hasta estas piedras en descendientes de Abraham. Los saduceos y los fariseos eran muy religiosos, pero no hacían nada por cambiar su manera de vivir. A veces muchos de nosotros nos volvemos religiosos y no cambiamos. Seguimos poniéndonos bravos por todo, tratamos mal a las personas que nos rodean, acusamos, sancionamos y no perdonamos a las personas que nos rodean. Tenemos muchas raíces de amargura que no permiten que Dios nos transforme. Decimos mentiras y juzgamos a todas las personas que nos rodean. En este sentido, a veces nos parecemos a los saduceos y a los fariseos. Arrepentirnos es querer cambiar, ¿sí? Es hacer el propósito de cambiar. Es no esperar que los demás cambien, sino nosotros primero cambiar antes que las otras personas. Arrepentimiento no es remordimiento. Una persona arrepentida cambia su conducta y pone la carne, o sea, su ego, bajo la autoridad de la palabra de Dios. Juan el Bautista decía: yo los bautizo con agua,
como demostración de que han cambiado su vida. Pero el que viene después de mí es más poderoso que yo. Ni siquiera soy digno de ayudarle a quitarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Cuando Juan el Bautista hablaba del bautizo en agua, se refería a que ese bautizo estaba señalando que el que se bautizaba mostraba una señal pública de arrepentimiento. Nos muestra el paso cuando se baja las aguas de la muerte a esa vida que llevamos y el nacimiento a otra mejor. Entonces, cuando bajamos a las aguas, indica la muerte a esa vida que yo llevo, y la salida de esa agua indica que yo voy a transformar mi vida. El abandono del pecado y el nacimiento a una nueva vida conforme a la palabra de Dios. Esta es la señal de que cuando Moisés sale de Egipto y cruza el mar. Significa que los israelitas salieron de Egipto, que Egipto señala el pecado, y cuando cruzaron por debajo del mar señala ese nuevo nacimiento a una nueva vida. De esa misma manera, el bautizo está señalando eso. En 2 Corintios 1, 20, 21 dice: no importa cuántas promesas haya hecho Dios, Cristo siempre ha sido Él, sí de todas ellas. Por eso, por medio de Jesucristo, cuando alabamos a Dios, decimos así sea. Dios nos da la garantía de que ustedes y nosotros pertenecemos a Jesucristo y nos ha consagrado. Nos ha puesto una marca que muestra que le pertenecemos, y el Espíritu Santo en nuestros corazones como adelanto de garantía que nos dará todo lo que nos ha prometido. Entonces, cuando Juan vio que Jesús venía, se opuso a bautizarlo. ¿Por qué? Juan tenía claro que Jesús era el Mesías. Juan pregonó el mensaje del arrepentimiento para que se cumpliera en la profecía que debía cumplirse antes de que Jesús comenzara su ministerio. Cuando Juan el Bautista le vio, dijo: miren, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, él era consciente de que iba a bautizar a Jesús. ¿Cuál es la razón por la que Juan el Bautista llamó a Jesús el Cordero de Dios? ¿Por qué? Porque a Moisés Dios le había ordenado decirle a su pueblo que cuando ellos pecaran debían llevar un cordero sin defecto al sacerdote, y ese cordero pagaría por el pecado, y así la persona era perdonada, y si moría pues llegaba a una vida eterna. Por ejemplo, si alguien mentía, esa persona debía tomar un cordero, llevarlo al sacerdote, y ese colocaba las manos sobre el cordero, y ese cordero con su sangre pagaba con su vida por el pecado de esa persona, y de esta manera esa persona era perdonada por su pecado. En Levítico 4, 27 dice: puede darse igualmente el caso de que alguien del pueblo cometa pecado haciendo sin intención algo que es contra los mandamientos del Señor su Dios. En ese caso, tal persona es culpable. Cuando se entere de que cometió ese pecado, llevará como ofrenda por el pecado una cabra que no tenga ningún defecto. Luego pondrá su mano sobre la cabeza de la cabra y la degollará en el lugar donde se degüellan los animales de los sacrificios que deben quemarse completamente, es decir, era fuera del campamento. Así el sacerdote purificará a esa persona y quedará perdonada. Entonces, cuando Jesús murió en la cruz, Él con su sangre pagó por los pecados de todos. Jesús es el cordero que reemplazó a esos corderos que se sacrificaban los israelitas por sus pecados, y no solo ellos, también por todo el mundo. Ahora solo tenemos que creer por fe que Jesús es nuestro Cordero de Dios, y que Él con su sangre pagó por nuestros pecados, y confesar con nuestros labios nuestros pecados para que Él nos perdone. Dios desea que todos seamos salvos por fe, por la fe en su Hijo, en Cristo. En Juan 3, 16, 17 dice: Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios desea que todo el mundo seamos salvos. El problema es que las personas no conocen cómo llegar a esa salvación. Y por eso nos ha puesto a nosotros como luz. ¿Para qué? Para que llevemos su palabra.
Cuando Juan vio el Cordero de Dios, reconoció que Jesús es Dios. Por eso dijo, a él me refería cuando dije, hay un hombre que viene después de mí, que es más importante que yo, porque existía antes que yo. Yo mismo no lo conocía, pero vine a bautizar con agua para que así Israel pudiera darse cuenta de quién es Él. Jesús es Dios, porque existía antes, como afirma Juan el Bautista. Juan dice que no le conocía, pero él sabía que Jesús era Él, el que Él anunciaba en su predicación. Entonces Juan dio este testimonio: yo vi al Espíritu que bajó del cielo en forma de paloma y se colocó sobre él. Yo no lo conocía, pero Dios que me envió para bautizar con agua me dijo, tú verás al Espíritu bajar y colocarse sobre el que bautiza con el Espíritu Santo. Lo he visto y por eso doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan sabía que Jesús es Dios, por cuanto él había sido avisado que sobre el que se quedara el Espíritu Santo, este sería el Cordero de Dios. El Espíritu Santo se posó sobre Jesús y se quedó en él. Esa señal mostró el inicio del ministerio de Jesús sobre la tierra y la terminación del ministerio de Juan el Bautista. Ya sabemos que el ministerio de Juan el Bautista terminó con su cabeza en una charola. Y a veces así es, ¿no? En Juan 16:13 dice, cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará toda la verdad. El Espíritu no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará lo que va a suceder después. Jesús dice que es necesario que Él se vaya para que venga el Espíritu Santo, al que llamamos también Consolador. Para que viniera el Consolador fue necesario que Jesús muriera. Y cuando Él murió y resucitó, en el día de Pentecostés, colocó como fuegos sobre cada persona, y por eso las personas podemos entender hoy con facilidad su palabra si recibimos a Cristo, porque el Espíritu Santo viene y nos sella. Dice en Juan 16:7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Porque era necesario que viniera el Espíritu Santo, era necesario que el Espíritu viniera porque Él es que se encarga de enseñarnos, de abrir nuestros ojos y oídos espirituales para que podamos entender la palabra. En Juan 16, del 8 al 11 dice, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto todos pecaron, ¿cierto? De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Cuando reconocemos que Jesucristo murió por nuestros pecados, lo decimos públicamente, tenemos realmente ese convencimiento y esa fe, el Espíritu Santo viene y nos sella y nos da el discernimiento para entender su palabra, aceptar que todos somos pecadores, todos. La Biblia dice que no hay ni uno bueno, que necesitamos de Jesús para ser perdonados y entender que Jesús venció la muerte en la cruz. En 2 Corintios 1, del 21 al 22 dice, Dios nos da la garantía de que ustedes y nosotros pertenecemos a Jesucristo y nos ha consagrado, nos ha puesto una marca que muestra que le pertenecemos, el Espíritu en nuestros corazones como un adelanto de garantía que nos dará todo lo que nos ha prometido. El bautismo es una señal de que hemos dado ese paso, es un paso de obediencia. Como Jesús lo hizo, lo debemos hacer nosotros, es un mandato. En Mateo 28:19 dice, así que vayan y hagan seguidores en todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Tengan presente que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es una orden, hagan, vayan y bautícenlos. Jesús ordena bautizarse, como Él lo hizo. Cuando la persona es sumergida, señala que muere el pecado, y cuando sale del agua, que resucita una vida en Cristo. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él
en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El bautismo en agua es señal de arrepentimiento, pero el bautismo del Espíritu señala que Cristo murió por nosotros. Crucificamos a ese viejo hombre y decidimos servir y vivir para Cristo. Ahora, amigos, si usted ha pospuesto una y otra vez el bautizo, no lo posponga más. Es un paso de obediencia de un discípulo de Jesús. Recuerde que Jesús dijo en Mateo 10, 32, 33. Si ante la gente alguien está dispuesto a decir que cree en mí, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Pero el que me niegue ante los demás, yo también lo negaré ante mi Padre que está en el cielo. Si este mensaje fue para usted, diga la siguiente oración. Señor Jesús, gracias por bautizarte y darme ejemplo de lo que debo hacer yo. Reconozco que soy un pecador. Gracias por ser el Cordero de Dios que quita mi pecado. Gracias por pagar con tu sangre por mi vida. Ayúdame a vivir conforme a tu voluntad y a obedecer. Dame fuerzas para dar ese paso de obediencia que es el bautizo, que señale la muerte a mis pecados y mi nueva vida en Cristo. Espíritu Santo, sé mi guía, dame discernimiento para entender mis pecados, tu justicia y tu juicio. En el nombre de Jesús. Amén. Si te gusta el video, por favor dale like y suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Nosotros somos Misión Vida Eterna.